Bienvenidos. Soy Maite Garrigós y en este mini vídeo vamos a hablar de estructuras, cálculo estructural y vamos a hablar un poquito de cómo estarían expuestas las estructuras, sobre todo cuando estamos haciendo un cálculo, ¿vale? Voy a hablar en este caso de lo que son estructuras de construcción o cálculo de estructuras, como ya he dicho, asignaturas de mecánica, resistencia de materiales, de grados de ingeniería o arquitectura y edificación, etcétera, ¿de acuerdo? Sobre todo para temas de o formación profesional, ciclos superiores. Vamos a hablar también, o voy a intentar explicar, lo mejor que sepa, ¿de acuerdo? Un poco cuáles son para los estructuristas las características principales que tiene que tener una construcción. Primero vamos a hablar de qué es una estructura. Una estructura es un conjunto de piezas que sustentan una construcción y vamos a hablar como tal, pues puede ser un barco, un avión, un edificio. Las piezas, por ejemplo, de un mueble de Ikea no dejan de ser la estructura, que luego tenemos lo que es la envolvente o lo que son los cierres o paredes de esa estructura para que el mueble tenga consistencia, ¿vale? Tenga techo y suelo y pueda tener una funcionalidad. Vamos a hablar también de estructuras como puede ser un puente, estructuras como puede ser, pues por ejemplo, pues eh, un edificio, lo que son las vigas o los forjados, ¿vale? Que es la envolvente realmente y luego la envolvente que serían pues el cerramiento o bien las paredes o bien el pladur o un poco depende, ¿no? En los puentes también, en los puentes tenemos la estructura de lo que es el puente, que no deja de ser las vigas o viguetas que forman pues lo que es la pasarela de ese puente o lo que es el tablero, ¿vale? Que es la parte de abajo, que es el suelo del puente, etcétera. Entonces, visto esto, podemos distinguir siempre entre tres elementos estructurales que pueden ser los unidireccionales, es decir, elementos de estructura que tienen una sola dirección, normalmente son perpendiculares a lo que es el eje principal, serían más largos que anchos, por eso son longitudinales. Luego, un segundo tipo serían los bidireccionales, es decir, tienen igual superficie de canto o de ancho y de largo, la X y la Y son iguales en cálculo de coordenadas y a partir de ahí pues podemos hacer una equiparación a su cálculo de una manera o de otra. Y los terceros en cálculo de estructuras serían los tridimensionales. Son estructuras que ya tienen tres dimensiones, X y Z, cuando estamos calculándolos en el espacio, ¿de acuerdo? Esto se hace, bueno, que son tridimensionales con cálculos complejos, con cálculos de más de una variable, con los de matrices, gradientes, laplacianos, cálculo diferencial, ¿de acuerdo? O coordenadas rotacionales, etcétera. Bien, esto ya sería de mecánica avanzada, de cálculo avanzado de estructuras, que ya se vería pues en los másteres normalmente de cálculo de estructuras o en el máster de caminos, etcétera. En los conceptos básicos, que es lo que me quiero centrar en esta asignatura, estudiantes de primero o segundo de ingenierías, vamos a hablar de la fuerza. La fuerza la vimos en bachiller. Las leyes de la fuerza fundamentales serían las leyes de Newton, las tres: sumatorio de fuerzas igual a cero, sumatorio de fuerzas de acción es igual a sumatorio de fuerzas de reacción, que en el campo espiritual mucha gente lo llama karma, ¿de acuerdo? La karma es una creencia de que tú haces algo y el universo te devuelve lo mismo, ¿bien? En esta vida, vidas anteriores, etcétera. Esto no lo damos aquí, pero lo damos en la Escuela de Desarrollo Personal. Bien, y luego tenemos que el sumatorio de fuerzas en este caso, a las referentes adentro del sistema terráqueo, al peso, que es igual a la fuerza, ¿vale? Por la distancia, es decir, la gravedad, que es la fuerza gravedad que existe dentro de las circunstancias donde vivimos, llámese planeta o superficie planetaria, ¿de acuerdo? Y luego que normalmente el valor es de 9,8, ¿bien? Las fuerzas en este caso de la aceleración, por ejemplo, leyes de Newton, por ejemplo, pues tenemos ahí los tres sistemas de siempre cuando estoy hablando de física. Las unidades es lo más importante. Yo tenía un profesor antes de física que siempre nos decía que en física, en cálculo sobre todo, tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos el nombre y el apellido, es decir, las unidades, Newton, kilopondio, ¿de acuerdo? Caballos de vapor, revoluciones por minuto, etcétera, ¿no? Depende si estamos en un sistema lineal o circular o de qué energía estemos midiendo,
y luego el apellido, es decir, la cifra, que es lo que hemos calculado con las fórmulas, con las calculadoras diferentes, y luego el apellido, es decir, a qué sistema vamos a hacer referencia. Normalmente siempre en las clases os recomiendo que casi todo lo pongáis en el sistema internacional, porque es el más versátil y es el que luego las conversiones son como más fáciles de hacer, ¿bien? Tanto si estamos hablando en unidades de medida, unidades dimensionales de volumen, de superficie, etc. Esto es por una parte, ¿vale? Luego partimos también que las fuerzas se dividen en vectores. Esto lo dimos en el tema de vectores, los que habéis dado conmigo álgebra o cálculo, ¿vale? Entonces no física solamente. Y entonces cada vector tiene un punto de origen, luego tiene un punto de aplicación, luego tiene el valor que vale ese vector, que es de punta del principio al fin, ¿vale? Que sería un poco el que es equipotencial el sentido, que es donde tenemos la flecha orientada, si es hacia la derecha, si es a la izquierda, hacia dónde va ese sentido. Y luego vamos a hacer un cálculo, ¿vale? Un cálculo no deja de ser, esto lo vimos, repito, en álgebra, lo vimos en los primeros cursos de física, la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que nos da el módulo de ese vector. Luego pasaríamos a calcular pues, sistemas equipotenciales o no, depende de lo que estemos calculando y depende de 1000 factores, ¿bien? Entonces nos quedamos solamente que los vectores de fuerza en este caso tienen 4 componentes, que sería el punto de aplicación, el valor de ese módulo, la dirección y el sentido, ¿bien? Luego pasaríamos a ver si tienen ángulos, si no, etc. Y la resultante de todo sistema de vectores pues no deja de ser pues la suma de los diferentes vectores en su posición, en su ángulo, en su formato, según el sistema de referencias que nosotros adoptemos para que nos sea más fácil ese cálculo, ¿vale? Más cosas de esto, pues bueno, tenemos ahí el famoso teorema de Varignon, que nosotros no deja de ser el sumatorio de todas las fuerzas y luego lo partiríamos, ¿vale? De acuerdo por la resultante total. Y según estos criterios, pues podemos hablar de sistemas de fuerzas paralelas o no, según tengamos ángulos diferentes o no. Y abajo por partido, pues arriba serían las fuerzas por cada distancia a esa referencia y abajo simplemente pondríamos el sumatorio de lo que son esas fuerzas sin esas distancias, ¿vale? Por ejemplo, para calcular la distancia respecto a un eje de referencia, etc. Luego ya pasaríamos a fuerzas continuas, discontinuas o lineales. Esto sí que va un poco en consonancia con el cálculo de estructuras, pero tenemos que saber si tengo una carga muerta, si tengo una fuerza de pretensado, si voy a calcular una pasarela de un puente o si estoy calculando directamente, ¿vale? Unas vías de ferrocarril, pues tengo que saber pues esa superficie que estoy calculando. Si bien resulta que el vecino X tiene una fiesta, pues esa carga puntual de ese forjado. Si estoy calculando una carga homogénea de superficial sobre ese forjado, si resulta que en un puente pues pasa un tráiler puntualmente y estoy calculando pues las cargas puntuales de ese tráiler en diferentes direcciones o formas, etc. Y esto es un poco a calcular o por lo menos a saber el concepto, que un poco es el concepto de este vídeo, cómo puedo calcularlo y cómo puedo saber qué estoy haciendo, ¿de acuerdo? Nosotros cada fuerza siempre viene pues un punto de referencia, si no tenemos forma de calcularlo en el sistema lineal, ¿bien? Y luego a partir de ahí pues vienen las coordenadas o vienen los ángulos. Dos fuerzas pueden cruzarse, pueden ser paralelas, perpendiculares, y de ahí utilizamos el famoso teorema de Pitágoras, que estamos ya hartos de verlo, ¿bien? Con la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado para sacar, triangularizamos, también lo hacemos en topografía, pues las dos fuerzas, a través de saber qué ángulo forman entre las dos con ese punto de referencia, punto común, y a partir de ahí ya pues con la diagonal de esa fuerza diagonal que es la suma de las dos, pues vamos calculando, simplificando los sistemas de vectores que nos den a calcular, ¿de acuerdo? Utilizamos trigonometría sencilla de una sola variable. Luego vamos un poco a saber qué es el momento estático de una fuerza con respecto a un punto. En este caso tendríamos que siempre, cuando tengo un momento está dado por una fórmula, como ya hemos dicho anteriormente, que es una fuerza por una distancia. Y luego tenemos que saber con respecto a qué la estoy calculando para saber si ese brazo, que es la fuerza por la distancia, que ya lo vimos en física también, tanto en tercero de bachiller se ve, ¿de acuerdo? En este caso, para
Y luego en la EBAU también tenemos, si vais a hacer física como materia específica, pues también tenéis unos ejercicios donde sí que vemos un poco el sentido de estas fuerzas. Si es en el sentido de las agujas del reloj, que es el levogiro o el exofigo, el contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Lexo o levogiro, o sea, en sentido de las agujas del reloj al revés. Esto lo vemos también en el tema de magnetismo de bachiller también, cuando vais a hacer la EBAU, ¿bien? Entonces que nosotros hablamos de la famosa regla del sacacorchos, donde tendríamos el flujo, donde tenemos la fuerza y donde giraría hacia un sentido o hacia otro. Esto lo hemos visto anteriormente, por lo menos los que estáis formados conmigo en otras asignaturas. Bien, cuando ya vemos esto, también podemos hablar de las unidades de cada fuerza, de esas distancias y cómo se encuentran o cómo están ubicadas. El momento de la capacidad de una fuerza, cómo gira un movimiento con respecto a un punto o bien con respecto a otro. Podemos hablar también de qué es una viga, de qué es un voladizo y cómo está empotrado en ese sentido y cómo vamos a hacer ese giro, hemos dicho, bien, en el convenio de los momentos. El efecto palanca, pues esto también lo vimos en bachiller y ahora en la universidad también lo estamos viendo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una fuerza, una distancia y a partir de ahí pues calcularíamos los momentos tomando un criterio de signos para saber si a lo largo de ese eje, de esa viga, de esa estructura, de lo que estemos calculando, todo tiene el mismo sentido, luego todo sería positivo o viene de sentidos diferentes. Como convenio internacional, por ejemplo, nosotros tomaríamos que en el apoyo de esa viga, de esa estructura con respecto al suelo, que es donde está ubicada, pues tendríamos una serie de apoyos que serían contrarios a la fuerza de lo que es la viga o bien al peso propio o bien al camión este que sale o a la fiesta del vecino puntual, etcétera, etcétera, para hacer el cálculo. ¿Bien? Más cosas. Bueno, que tenemos que ver. Los momentos en un punto, que hemos dicho que siempre un momento es una fuerza por una distancia. Esa fuerza variará según si se acerca o se aleja de ese punto. Y si tiene un ángulo, pues tomaremos ya, pues hablaremos de Pitágoras si vamos de 2 en 2, o bien si vamos de sistema referencial de vectores, pues si tengo muchos vectores, pues puedo ver qué sistema clasifico, cómo clasifico su... no me sale la palabra, la fuerza general de ese sistema con respecto a diferentes comparativas de coordenadas, ¿bien? El cálculo estructural normalmente siempre lo hago con respecto a un elemento unidireccional y si lo hago así tengo que hablar también del concepto de fuerza de gravedad o centro de gravedad. Bien, la fuerza de gravedad digamos que es la resultante del sistema de fuerzas paralelos donde está actuando un cuerpo con respecto a la atracción que ejerce la Tierra, el planeta Tierra, respecto a ese cuerpo. Y luego el centro de gravedad es un punto fijo o invariable con respecto a ese centro, ¿de acuerdo? Donde yo tendré pues varios puntos de aplicación en un sistema y tendré que calcular el centro de gravedad. Esto en clase lo hemos visto con diferentes vigas o complejos de vigas o en soldaduras donde yo tengo diferentes cuerpos y yo calculo el centro de gravedad de ese conjunto con respecto a la estática de ese conjunto cuando voy a hacer una soldadura o estoy calculando el tornillo para anclar el tablero de un puente o bien estamos calculando el vano o la viga de algo o de un ferrocarril o cualquier historia, ¿bien? A partir de ahí tenemos una sección, tenemos una serie de piezas, tenemos un eje de simetría o antisimetría y con respecto a este eje de simetría o antisimetría tengo lo que es la fuerza gravedad, de acuerdo que en este sistema utilizamos fuerzas de gravedad, los que estáis en física cuántica utilizamos la fuerza antigravitacional, ¿bien? Que sería lo contrario de la fuerza gravitacional, ¿vale? En este caso, el centro de gravedad normalmente está en el cruce de ambos ejes de simetría, cuando estoy hablando en este caso de piezas, vigas, perfiles, pues bueno, los HB o los HA o los HC o los IPN o los IPD, etcétera. Bien, entonces a partir de ahí, en el centro de gravedad es donde se unen los puntos, calculo la distancia al apoyo de esa viga que pongo pues virtualmente como dos apoyos. Y a partir de ahí tengo lo que es la línea o la directriz de esa viga y con esa directriz y respecto a la distancia de esos apoyos ¿vale? O pueden ser, si estoy haciendo un edificio puedo hablar también
de los diferentes forjados, de las diferentes directrices que lleva la línea de pilares de cada forjado o cada losa que esté fundiendo, si estoy calculando en este caso pues estribos o estoy calculando vigas o pilares, etcétera, ¿bien? Y luego si estoy haciendo una cercha por ejemplo de una pasarela peatonal, esto también lo vimos en clase. Aquí tenemos diferentes formatos de vigas triangulares, el JOPE, JOPS, W, el K, etcétera, ¿no? Si tiene presillas, si están aseguradas esas presillas, si tengo más longitud o no entre los apoyos, distancia de apoyos, distancia entre barras, barras de seguridad que van normalmente cruzadas, ¿de acuerdo? Con respecto a las horizontales y las verticales. Y con respecto, estuvimos haciendo un ejercicio no hace mucho de cálculo de la pasarela, por ejemplo, de uno de los puentes de Calatrava que solo tenemos aquí en la ciudad de Murcia, ¿vale? Tengo barras, nudos y apoyos y cómo eso descansa, ¿de acuerdo? Sobre pues la superficie o el tablero de lo que es la viga o el puente. Entonces, cuando vamos a hablar de cerchas, pasarelas, etcétera, voy a calcular las barras directrices que forman la estructura, los nudos y bien los apoyos que sirven para sustento o línea de apoyos de esa pasarela o de ese, ¿de acuerdo? O de ese tramo o esa cercha o llamarlo como queráis. Bien, entonces en este sentido hablaríamos también de distancia entre apoyos, que sería L, y en este caso tenemos el LC o el LV, que es la luz de cálculo o la luz entre vanos, ¿de acuerdo? Que vanos llamamos al espacio generado entre los dos apoyos consecutivos. Y luego tendríamos, si estoy calculando una viga con pretensado, por ejemplo, desde las fábricas o la fábrica, tendríamos también la luz del banco. La luz del banco es en la fábrica, cuando estoy fabricando la viga, de punta a punta lo que realmente mide la viga, ¿vale? Que va en superficie abierta. Vale, tipos de apoyos. Pasaríamos también a ver el tipo de apoyos que dependerá de las acciones, de las fuerzas y dónde vaya a calcular el elemento que estoy haciendo, diseñando, calculando. Tenemos el eje X, que está impedido por el apoyo en movimiento del eje X, el Y, que lo mismo, por el apoyo en movimiento del eje Y, y luego el momento de empotramiento del apoyo que impide el giro de esa pieza. En este caso tendríamos dos tipos de articulaciones básicas, que serían las móviles y las fijas, y luego la otra muy importante serían los empotramientos, que me impiden los giros. De las articulaciones móviles, siempre las móviles que tienen, pues las dibujamos a nosotros, hemos hecho estas varias en clase con unos circulitos debajo, como unas ruedecitas, simplemente tienen una reacción que sería perpendicular a ellas, que nosotros lo llamamos en dirección Y, la resultante en Y de las articulaciones móviles. Cuando tengo una articulación fija, en este caso no tiene ruedecitas, le pinto como unas rayitas debajo, ¿de acuerdo? En este caso serían elementos estructurales de vigas de grandes longitudes, donde yo siempre tengo dos componentes, la X y la Y, el RX y el RY, ¿de acuerdo? Yo voy pues para nuestro cálculo personal de esas reacciones, pues le pondremos letras, o la A, o la B, o la C, dependiendo de los puntos de apoyo que tenga esa estructura, esa viga, esa pasarela, lo que esté calculando, el pilar, etcétera. Bien, pasaríamos a ver ahora dentro de los empotramientos también los elementos estructurales que coaccionan o impiden ese giro, y en este caso en un empotramiento pues tendré tres resultantes, lo que es el momento del empotramiento, la resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Bien, no quiero hacer muy largo este vídeo, llevamos ya 18-52 segundos, vamos a hablar ahora de las acciones aplicadas en cada estructura y cómo se definen. Repito, todo esto lo hemos visto en clase y es un mero resumen de cara al parcial que tenemos esta semana que viene, finales de octubre, principios de noviembre, dependiendo si estudiáis o bien en la universidad privada o en la universidad pública. Los tipos de fuerzas se distribuyen según los tipos de estructuras y tendremos fuerzas puntuales que representarían a un vector aislado, como puede ser una persona, como puede ser, por ejemplo, la fuerza de un pilar, como puede ser una grúa puesta allí para terminar esa obra, ¿vale? Son cargas puntuales. Luego hablaríamos de cargas distribuidas, cargas puntuales paralelas o que tengan una serie de distancias más o menos fijas, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre pues un camión de varios ejes, por ejemplo, cada rueda sería una carga puntual,
el tonelaje de ese camión, imaginaros, 40 toneladas, pues iría dividido en esos 3 ejes. Pues 40 lo dividiríamos entre 3 y tendríamos 3 cargas, que la distancia sería la distancia entre los ejes. Sabemos que las ruedas posteriores de un camión tienen menos distancia entre sí y luego está la longitud del tráiler que tiene más distancia. Son cargas puntuales, tendríamos 3, 2 de ellas, ¿vale?, muy cerca y una más alejada, que representaría las ruedas superiores y las ruedas traseras de lo que es el tráiler de ese camión sobre la pasarela de ese túnel. Otro tipo de ejemplo podríamos poner pues un tabique en una valla, en una puerta, en una viga, en una puerta, en una viga, etcétera. Pues esa tabiquería, por ejemplo, eso lo estudiamos en construcción, pues si vale 400 kilogramos metro cuadrado, por ejemplo, pues la luz del vano, si tengo una viga de 7-8 metros, pues dividiríamos según la altura de esa, pues de esta tabiquería, si va a 2,40 o va a 3 metros, etcétera, pues dividimos esa altura, esa anchura, esa longitud por el peso de esos ladrillos sobre esa viga, y el resultante sería una carga distribuida sobre esa longitud de vano, se llama, o longitud de viga, o como la queréis llamar. Otro ejemplo, el pretil. Tengo un pretil en un puente, es decir, voy a hacer una pasarela y voy a poner, por ejemplo, el pretil sería, para que os hagáis, en lenguaje no técnico, ¿vale? Un pretil no deja de ser una barandilla, por ejemplo, de seguridad. Pues ese pretil pues lo arriostro con una basa o una soldadura o un cálculo especial o no, o viene ya de fábrica así para montaje. Entonces eso tiene un peso, imaginaros que pase a 15 kilonewtons metro, pues eso, toda esa carga sigue siendo una carga distribuida sobre esa viga, que es un puente, por ejemplo, de una carretera, de una autovía, ¿vale? Pues yo esa la distribuyo, eso, el peso de esas barandillas de seguridad, por ejemplo, y luego tenemos que incidirá sobre el cálculo que voy a hacer de esa carga. Eso serían fuerzas lineales, continuas, y ya hemos visto las puntuales. No quiero hacer muy largo este vídeo. Y luego ya pasamos a las fuerzas superficiales. Las fuerzas superficiales ocupan toda la superficie. Por ejemplo, si pongo unos depósitos encima de lo que es uno de los forjados o de la terraza de un edificio, pues ahí tendré una fuerza superficial con X depósitos, pues no sé, de agua, por ejemplo, o meto unas placas solares en toda la superficie de esa terraza, pues tendré también una superficie ocupada por X peso de esas placas solares, o hago pues una terraza para que luego se haga una cafetería, porque estoy diseñando un edificio que, imaginaros, luego va a tener arriba pues algo de ocio, pues por ejemplo, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, la carga de X personas, pues no sé, 3 kilonewtons metro cuadrado, o la carga de unas baldosas porque le voy a poner un revestimiento especial, o voy a hacer, por ejemplo, pues un jardín colgante, etcétera. Pues todo eso se lo sumo a la carga de lo que es la losa entera, y eso sería una carga superficial porque ocupa la superficie entera de la zona donde yo lo voy a poner, sería la terraza o en medio de un forjado, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Una nave industrial que voy a poner placas, pues le tengo que sumar arriba para calcularla pues el peso de esas placas, que no deja de ser mucho, que sí es verdad que normalmente las que están hechas no pasa nada, pero si la estoy diseñando pues pongo un solo dimensionamiento y no pasa nada y queda mejor diseñada, ¿vale? Ahora ya pasaríamos a los ejercicios de cálculo, que los hemos visto. Quiero subir un vídeo un poco para explicar las envolventes que utilizamos también luego en el cálculo y poco más. Mucha suerte en el examen, nos vemos desde la Academia Santo Domingo, chao chao.